Proteína. Ese gran macronutriente que siempre escuchamos mencionar en todos los gimnasios y que por lo general vemos a muchos batirlos en diferentes botellitas con sus marcas favoritas. Por lo general siempre nos preguntamos y es, ¿nos falta proteína en el día? ¿Será que estoy llegando a mis requerimientos proteicos? ¿Cómo puedo sumar un poco más en el día? Pero te has preguntado, ¿qué tal si ingieres demasiada proteína? ¿Podemos comer tanta proteína que nos haga ganar grasa o engordarnos? Porque ya sabemos que de los carbohidratos, pues es una historia de que aumenta la grasa, pero si lo consumimos en exceso. ¿Será que esto también nos aplica a nosotros para la proteína? Hoy te voy a responder todas estas dudas, así que no te preocupes, que necesitamos de las proteínas. Y ya sabemos que no solamente vamos a hablar de la parte muscular, sino para qué más se utiliza la proteína. Así que esto va a ser un video bastante proteico y te invito a un viaje fisiológico y nutricional. Quédate. Que antes de hablar de que si consumir mucha proteína aumenta la grasa, primero quiero que hablemos un poco de los 3 macronutrientes. Y estos son carbohidratos, grasa y proteínas. Seguro has escuchado a mucha gente decir que los carbohidratos engordan. Pero algo curioso es, ¿y qué hay de la grasa? La grasa que consumiste hoy y que no utilizamos como fuente de energía, ¿para dónde va? Almacenarse como grasa. No requiere ninguna conversión, ninguna ruta metabólica importante, así que ganarás peso si la consumes en exceso. Los carbohidratos, por otro lado, no se convierten en grasa hasta que ciertos procesos se produzcan después. Los carbohidratos que comemos y que se absorben circulan por el cuerpo como glucosa. Incluso la misma fructosa que ingieres se convierte en glucosa pasando por el hígado antes de que se libere al flujo sanguíneo. Parte de esta glucosa se usará para nuestras necesidades energéticas y para mantener los niveles de glucosa estables, pero la glucosa que sobra se utiliza para nuestras reservas de glucógeno. ¿Y el glucógeno qué es? El glucógeno es una glucosa guardada en nuestras reservas principales, que son hígado y músculo esquelético. Pero, ¿qué hay de estas reservas? Bueno, el hígado puede guardar hasta 100 y 120 gramos de glucógeno y nuestro músculo esquelético puede guardar entre 400 y 500 gramos. Quien se ejercita o quien entrena estarán más al tope de estas cifras de su glucógeno y inclusive muchos pueden superar estos 500 gramos dependiendo siempre de su masa muscular. Quiero aclarar algo y es que estos 400 o 500 gramos no es por un solo músculo, sino por todos los músculos, ¿listo? Si no, pues podríamos consumir todos los carbohidratos del mundo porque aquí solamente se guardarían ya 500 gramos nomás. Así que esto es en general. Y así, pues lógicamente, si llenamos estas reservas, sería la única forma que podemos nosotros aumentar nuestra grasa corporal por exceso de glucógeno, tanto a nivel hepático como a nivel músculo esquelético. Pero si nos ejercitamos a menudo o entrenamos mucho más, pues tendremos la capacidad de eliminar este glucógeno como energía, utilizarlo como energía, y podríamos tener la habilidad de comer muchos más carbohidratos antes de que se conviertan en grasa. Pero tenemos que tener algo en cuenta y es que el consumo de azúcares o el consumo de carbohidrato es mucho más fácil que lo que nosotros podemos guardar por nuestra dieta normal. Así que el punto es que la grasa es grasa y no requiere ninguna conversión importante, pero los carbohidratos no serán grasa hasta que se coma mucho más de lo que nosotros podemos reservar a nivel hepático
o a nivel muscular. Pero ¿será que nosotros podemos aplicar estos mismos principios de los carbohidratos a las proteínas? ¿Será que nuestro hígado puede guardar esa proteína extra y después utilizarla en un músculo que fuimos a entrenar o utilizarla para una necesidad básica de él? ¿O será que se va a convertir en grasa? Cuando nosotros ingerimos la proteína, esta proteína comienza a descomponerse en sus bloques que la componen, que son los famosos aminoácidos. Estos aminoácidos se absorben a través de nuestra pared intestinal, nuestras vellosidades, y luego pasa a la sangre. Pero la primer parada de esta sangre que sale del intestino es el hígado. Y este es quien decide el rumbo de estos aminoácidos. Lo más importante es que muchas veces suelen simplificar el consumo de proteínas y cuando tú preguntas por qué consumes proteína, una de las respuestas más lógicas es, o que siempre vas a escuchar, es que la proteína que nosotros tomamos o que nosotros consumimos es simplemente para ganar masa muscular. Y tienen razón, eso es verdad, pero los aminoácidos que nosotros ingerimos sirven para muchas más funciones que vamos a ver. Más allá de las funciones musculares, ¿listo? Así que bueno, nuestro hígado se encarga de usar el 20% de estos aminoácidos que nosotros ingerimos para energía y para crear proteínas como las enzimas hepáticas y también proteínas plasmáticas, que estas, digamos, se encargan de transportar sustancias por toda la sangre, inclusive medicamentos. Y algunas tienen funciones incluso inmunes. Luego están las otras células y están los otros tejidos del cuerpo que usan también aminoácidos para hacer enzimas propias, como las proteínas celulares que proveen estructuras para otras células. Inclusive algunas hormonas también utilizan de estos aminoácidos, y no dejar a un lado los anticuerpos, que son los glóbulos blancos, que también son proteínas y que también necesitan de estos aminoácidos. Ahora, los músculos esqueléticos, ¿qué? Ya, si nosotros tenemos de sobra esos aminoácidos en sangre, nuestro cuerpo lo va a utilizar para el aumento de nuestros músculos esqueléticos. Pero entonces, ¿cuánta proteína tenemos que comer para que alcancen los aminoácidos tanto para las células y para los tejidos que acabamos de hablar? Y que además podamos aumentar nuestros músculos. Bueno, esto varía según nuestra actividad física, como también nuestras metas. Podemos estar entre 1 gramo de proteína por kilogramo de peso hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Inclusive, algunos deportistas usan 2.2 gramos por kilo de peso, pero ese tope de ingesta de proteínas va a ser para aquellos que requieren aumentar mucho más esos músculos, como quienes, como culturistas, que son atletas donde deben tener mucha masa muscular. Incluso podemos ver que en deportistas de resistencia necesitan estos topes altos porque queman tantas calorías que terminan utilizando más proteína para energía que para sus propios músculos. Ahora, si ya trataste de consumir 2 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso tuyo, te has dado cuenta que es bastante difícil llegar a esos requerimientos. Por eso muchos optamos por ayudarnos con batidos de proteína en polvo. Así que, si ya empiezas a saber que según todo lo que nosotros hemos aprendido en este video, no es tan fácil consumir proteínas como consumir o comer carbohidratos de más. Y vamos a ver estos detalles ya mismo. Supongamos que si ingeriste proteína en exceso, digamos que tenías que consumir 1 gramo por kilogramo de peso tuyo, pero no consumiste eso, sino que lo llevaste a 2 o a 2.2 gramos por kilogramo de peso. Pero entonces, ¿qué sucede con todos estos aminoácidos que ingeriste de más?
Así que el cuerpo no almacena esos aminoácidos extras como normalmente se almacenan los carbohidratos como glucógeno o las grasas como grasas. No tenemos un tanque de reserva como tal o que sea similar a las reservas de glucógeno o a las reservas de grasa. No tendrás aminoácidos nunca en exceso, esperando siempre ese próximo entreno para ir directamente a ese músculo que estamos entrenando. Simple, los aminoácidos en nuestra sangre están circulando constantemente y si tuvieras un exceso de aminoácidos circulando por ese exceso de proteína, pues tu cuerpo o el hígado eliminaría el grupo amino de estos aminoácidos y te quedaría simplemente un esqueleto de carbón. Y si no has oído que es un esqueleto de carbón, es simplemente una molécula orgánica o muy parecida a un carbohidrato. El cuerpo hará mucho con estos esqueletos, pero en este caso hará dos funciones o dos cosas. Primero, este esqueleto del aminoácido se podrá utilizar, como lo hablamos antes, energía, que es ATP, que es nuestra molécula de energía celular. O simplemente este esqueleto se convertirá en un ácido graso que es guardado como grasa. Pero realmente, ¿qué dicta que estos aminoácidos se utilicen o para energía o que se conviertan en grasa? Bueno, aquí la respuesta es que depende de cuánto consumamos nosotros de los otros macronutrientes. Te voy a dar escenarios. Empecemos por el primero. Digamos que necesitas consumir 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, pero normalmente o constantemente consumes 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Pero digamos que no consumes suficientes carbohidratos y tampoco consumes grasa para esa fuente de energía. En este caso, esos aminoácidos extra se van a utilizar para cubrir toda esa energía que no obtienes de los carbohidratos y de las grasas. Así que de esta forma no se ganará grasa por el exceso de proteínas que estás consumiendo. Ahora, digamos el escenario 2. Necesitas los mismos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso, pero estás consumiendo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ahora, consumes suficiente o más carbohidratos y grasas de las que necesitas. En este caso, esos aminoácidos extra sí se pueden convertir más en grasa. Ahora vemos que habrá que hacer un cierto balance en estos macronutrientes. Esa es nuestra labor. Pero en realidad la proteína extra no suele ser realmente un problema para ganar grasa. ¿Por qué? Porque es el tercer macronutriente que se utiliza como fuente de energía. Primero siempre van los carbos, energía más rápida, luego van las grasas, energía más constante y por último se utilizan las proteínas.
Y como mencionábamos antes, siempre será mucho más fácil consumir carbohidratos en exceso que consumir proteínas en exceso. ¿Cuáles son las razones? Bueno, una de ellas es que las proteínas nos hacen sentir a nosotros mucho más saciados, es decir, que las proteínas te van a hacer sentir mucho más lleno que si nosotros consumimos carbohidratos, y en especial si estos carbohidratos son en forma de azúcares simples. Ya sabemos que muchas comidas y muchas bebidas les agregan azúcar, y en general este azúcar no te va a hacer sentir más saciado, pero sí nos va a dar esas calorías extra. Vamos a poner un escenario. Digamos que hay dos frutas iguales, pero a una de ellas le vamos a agregar azúcar. Sí, me imagino que estás pensando que es mucho más rico y mucho más dulce, pero esto no te va a hacer sentir más lleno que si te comieras la fruta sin el extra de azúcar, pero sí le vas a agregar muchas más calorías que te van a acercar a que esas reservas de glucógeno se llenen, y estos carbos extra pues lógicamente se guarden como grasa. Y si a esto le llegamos a sumar bebidas azucaradas, que es mucho más fácil consumir calorías, esto tampoco te va a hacer sentir más lleno como si te tomaras simplemente un vaso con agua. Aclaro algo, no quiero decir que los carbohidratos son los enemigos o los malos de la película, solo digo que es mucho más fácil consumirlos en exceso, y además yo soy un consumidor de carbohidratos todos los días. Te voy a poner otro escenario. Hay ciertas situaciones en que los azúcares son beneficiosos. Digamos que en una semana voy a correr una maratón y necesito geles energéticos, que voy a necesitar estos azúcares simples porque los quiero mucho más rápido y al instante en mi sangre. Así que voy a utilizar esta energía para mis músculos, porque por lógica estos 42 kilómetros pues van a hacer que mi glucógeno se agote. Las proteínas para el músculo no son la prioridad como fuente de energía. Si tu cuerpo tiene su energía de los otros macronutrientes como carbohidratos y grasa. Recuerda que los carbohidratos y las grasas no son tu enemigo. Solamente debes tener siempre un balance entre ellos. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video de hoy, y gracias a todos por ver y compartir este video. Nos vemos para el próximo, y me iré a tomar mi proteína. Y como mencionábamos antes, siempre será mucho más fácil consumir carbohidratos en exceso que consumir proteínas en exceso. ¿Cuáles son las razones? Bueno, una de ellas es que las proteínas nos hacen sentir a nosotros mucho más saciados, es decir, que las proteínas te van a hacer sentir mucho más lleno que si nosotros consumimos carbohidratos, y en especial si estos carbohidratos son en forma de azúcares simples. Ya sabemos que muchas comidas y muchas bebidas les agregan azúcar, y en general este azúcar no te va a hacer sentir más saciado, pero sí nos va a dar esas calorías extra. Vamos a poner un escenario. Digamos que hay dos frutas iguales, pero a una de ellas le vamos a agregar azúcar. Sí, me imagino que estás pensando que es mucho más rico y mucho más dulce, pero esto no te va a hacer sentir más lleno que si te comieras la fruta sin el extra de azúcar, pero sí le vas a agregar muchas más calorías que te van a acercar a que esas reservas de glucógeno se llenen, y estos carbos extra pues lógicamente se guarden como grasa. Y si a esto le llegamos a sumar bebidas azucaradas, que es mucho más fácil consumir calorías, esto tampoco te va a hacer sentir más lleno como si te tomaras simplemente un vaso con agua. Aclaro algo, no quiero decir que los carbohidratos son los enemigos o los malos de la película, solo digo que es mucho más fácil consumirlos en exceso, y además yo soy un consumidor de carbohidratos todos los días. Te voy a poner otro escenario. Hay ciertas situaciones en que los azúcares son beneficiosos. Digamos que en una semana voy a correr una maratón y necesito geles energéticos,
que voy a necesitar estos azúcares simples porque los quiero mucho más rápido y al instante en mi sangre. Así que voy a utilizar esta energía para mis músculos porque por lógica estos 42 kilómetros pues van a hacer que mi glucógeno se agote. Las proteínas para el músculo no son la prioridad como fuente de energía. Si tu cuerpo tiene su energía de los otros macronutrientes como carbohidratos y grasa. Recuerda que los carbohidratos y las grasas no son tu enemigo. Solamente debes tener siempre un balance entre ellos. Espero que hayas aprendido algo nuevo con este video de hoy y gracias a todos por ver y compartir este video. Nos vemos para el próximo y me iré a tomar mi proteína. Las proteínas